7:59 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Eduardo Endosilla, especialista en salud pública. Les invitamos para hablar sobre las denuncias de corrupción en los hospitales del país, que no es nuevo. El doctor Germán Rodas, nos consta, periódicamente y desde hace años ha venido presentando a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción estas denuncias de corrupción que penosamente no han tenido eco. Hablamos de la pandemia, cómo se denunció las compras en hospitales del sector público del Seguro Social ecuatoriano, pero poco o nada se ha hecho en ese sentido. Al contrario, la justicia lo que hizo, por los documentos que denunciara el doctor Germán Rodas, lo que ha hecho es en los últimos días prescribir acciones, no tanto por el fondo del tema de la corrupción, sino por el cumplimiento de los tiempos, lo cual es vergonzoso para una justicia cuando prescribe en esas condiciones o una investigación. Doctor, quiero empezar con el doctor Germán Rodas. Ayer se instaló el Comité Nacional de Salud Pública y hemos escuchado quizás los mismos argumentos, el mismo diagnóstico. Se ha evidenciado que se compran medicamentos, aparentemente no existen en las bodegas. Esto dijo ayer el Comité Nacional de Salud, que revela más irregularidades detectadas en la red pública de hospitales, al punto que la propia ministra de Finanzas dijo, hemos dispuesto que unos 60 millones de dólares que fueron asignados, para la adquisición de fármacos, como no se ha hecho gestión, simplemente vuelven los recursos para hacer una compra centralizada. Esa es la demostración de lo que sucede. Doctor Germán Rodas, cuando usted escucha esto, quizás viene a corroborar las denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buen día. Miguel, buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial. Lo propio a quienes nos ven y nos escuchan. Claro, este comité, que a mí me parece que es muy reactivo a la demostración y constatación de una gran crisis que ocurre en materia de salud en el país, ha resuelto lo que usted acaba de señalar, dar uso de 60 millones de dólares. Pero es que es una cifra minúscula en relación a lo que el país requiere. Yo he venido señalando que hay varios factores que contribuyen a la crisis estructural de la salud, porque usted lo dice muy bien, Miguel, es una crisis estructural. Primero, nunca se cumple lo que manda la Constitución en relación a la entrega de recursos para la salud. Establece el 4% del PIB. Hoy en este año debió haber sido, por lo tanto, alrededor de 4.300 millones de dólares lo que se asigna a la salud. Al contrario, se la recortó en la proforma presupuestaria en 1.200 millones de dólares. Primer elemento. Segundo elemento, me parece que no hay políticas de salud pública. Un tercer elemento, a mí me parece que hay improvisación en las designaciones para las responsabilidades para enfrentar la salud. Y cuarto, evidentemente, la corruptela. De tal manera que estos son elementos claves. En relación a la corrupción, usted lo señala, Miguel, desde el 2019-2020, a propósito de la pandemia, nosotros hemos presentado como Comisión Nacional Anticorrupción varias denuncias absolutamente demostradas en cuanto a lo que ellas traducen como crisis de idoneidad en el manejo de los fondos y de los recursos. Y por ejemplo, presentamos una que tiene que ver con los convenios de pago en el Teodoro Maldonado y en los Ceibos en el año 2018. En el 2018, estos dos hospitales manejaron 240 convenios de pago. Una cifra de alrededor de 140 millones de dólares, y los beneficiarios de esos convenios de pago a dedo,
proveedores. El convenio de pago se usa de manera excepcional, no puede ser la regla, la norma, porque el convenio de pago no permite que exista concurso, es direccionado, pero precisamente por momentos de crisis, en la pandemia, se puede entender, pero estamos hablando del 2018. Ha sido un mecanismo mediante el cual se asaltan los recursos del país. En el 2019 entonces presentamos la denuncia diciendo en el 2018 ha ocurrido aquello. Desde el 2019 a esta fecha se han basado en el reconocimiento de firmas, lo cual demoró casi 2 años, de los denunciantes, que somos todos los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, todos. Luego del reconocimiento de firmas, el proceso de investigación, la investigación previa, 4 años más. Y al final termina diciendo la fiscal Paola Pico de la ciudad de Guayaquil que no ha encontrado méritos y que le pide al juez que archive, porque no ha encontrado méritos para que el proceso de investigación continúe. Y claro, proceden a archivarlo de una manera ágil. Sin embargo, el propio juez dice lo siguiente: la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción tiene 2 partes. Son 2 denuncias en una, por decirlo así, porque son 2 hospitales. Ustedes han estudiado solamente el caso del Teodoro Maldonado y no lo han hecho el de los Ceibos, dice el juez. Y en segundo lugar, se han demorado demasiado en la investigación previa, superando los tiempos legales correspondientes. No obstante esa reflexión del juez, él también dice archívese. Entonces nuestra pregunta es la siguiente: si yo he señalado algunos elementos multifactoriales que contribuyen para que la situación de salud esté en la crisis en la que está, una de ellas es la corrupción y la impunidad, porque los acusados, en este caso por la Comisión Nacional Anticorrupción, y no acusados al azar, no acusados porque se nos ocurre fastidiar a alguien, establecidas así las cosas, ¿quiénes son los que obtienen ventajas? ¿Quiénes son los que obtienen los pagos de manera directa? ¿Quiénes evaden, por lo tanto, los concursos? Hemos señalado los procesos y hemos señalado los responsables y hemos asumido la responsabilidad. Fíjese, Miguel, y con esto concluyo la idea, que si hubiese habido irresponsabilidad en nuestra denuncia, hubiese quedado abierta la puerta para que sea desechada por ser una acusación falsa y temeraria. No, no lo dicen. Simple y llanamente que no han concluido toda la investigación, que ya corren años y que hay que archivarla. De tal suerte que la impunidad prevalece y aquellos que actúan de manera dolosa saben que pueden seguir en el Sistema Nacional de Salud ofreciendo insumos y medicamentos como se les ocurra. Y las bandas delincuenciales organizadas son los proveedores que hoy quedan habilitados para seguir cumpliendo su tarea. Y hay grupos específicamente ubicados, hay nombres que se han entregado. Voy a dar un grupo, el nombre, para que usted sabe, Miguel, que nosotros no decimos apreciaciones generales. Ahí hay el grupo Solman, por ejemplo. Está en todos los negocios y negociados de la actividad de provisión de insumos médicos a todos los hospitales del país. Y mi pregunta es la siguiente: si todos los denuncian, si todos decimos que las cosas están mal hechas, si vemos sobreprecios, etcétera, ¿por qué siguen contratándolos? Una pregunta que es lógica. La respuesta es que no les han declarado proveedores incumplidos. ¿Cómo les van a declarar proveedores incumplidos o con algún conflicto si la justicia se encarga de santificarlos? De tal suerte que hay varios factores que contribuyen a esta gravísima crisis de salud que hemos señalado por varios de los factores que también he precisado esta mañana. Bienvenido al doctor Eduardo Endosilla. Él es especialista en salud pública. Bienvenido, doctor. A ver, desde su experiencia, ¿cómo corregir? Que este es uno de los objetivos. Venimos escuchando de manera recurrente, y así lo ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción desde hace más de 6 años, simplemente estos casos de corrupción. Y daría la impresión, solo cambian administradores y siguen los mismos compradores instalados desde afuera. ¿Cómo ve esta problemática? Muy buen día.
Bueno, Miguel, muy buenos días para ti, para Germán también, que compartimos panel el día de hoy, y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Democracia en esta mañana. Bueno, como bien lo decía el doctor Germán, realmente el tema de la corrupción es un tema enquistado, es un tema estructural que lamentablemente ha manejado y regulariza los procesos de contratación pública en el Ecuador, tanto de insumos médicos, tanto de medicamentos, tanto de mantenimiento de equipamiento de alta gama, por ejemplo, rayos X, por ejemplo, tomógrafos, ecógrafos, torres laparoscópicas, así como también pequeños contratos que al parecer fueran marginales, pero que realmente hasta ahí llega el tema de la corrupción en cuanto a la discrecionalidad, mala discrecionalidad al momento de asignación de recursos, en este caso de contratación pública, como lo son alimentación, esterilización, temas de seguridad, temas de limpieza. Y hay algo que usted mencionaba, Miguel, y realmente para mí es importante, es este cambio de autoridades. Si queremos hacer un recuento de los últimos 25 años en el Ecuador, en la cartera del Ministerio de Salud Pública, hemos tenido 26 ministros. 26 ministros que realmente, si nosotros dejamos afuera aquellos que algo tuvieron de sostenibilidad en cuanto a su menos periodo, de uno por año. Es promedio. Menos de uno por año, pero si nosotros sacamos los 5 ministros que tuvo el expresidente Rafael Correa en esa cartera, que fueron tal vez los que duraron un poco más, no con ello quiere decir que ya se haya manejado bien las cosas, tenemos un promedio de 6 meses por ministro. Y es más, justamente en este gobierno ya tenemos 5 ministros, lo cual nos da un promedio aproximadamente de 4.5 meses por ministro. Eso habla de un altísimo recambio y que al final del día demuestra que no es la solución para poder abordar esta problemática estructural que tiene el sistema de salud pública. Y hay algo que a mí sí me gustaría ser muy enfático, y es que el problema o el cáncer que tiene el sistema de salud pública en el Ecuador no es un cáncer de hoy, no es una enfermedad de hoy, no es una gripe recién contagiada. Evidentemente esto es una enfermedad la cual tiene años, décadas. Venimos 20 años, 30 años con una misma problemática, generando medidas parches, y como bien lo decía el doctor Germán, pues, y usted también lo decía, Miguel, 6 años se vienen investigando procesos de corrupción, y evidentemente pues ahí también nos damos cuenta que las mafias enquistadas dentro del sistema de salud pública también tienen tentáculos metidos pues en los procesos judiciales, que como veíamos muchas veces se archivan estos procesos de investigación. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles debieran ser los correctivos, doctor Endosilla, para enfrentar esta realidad instalada y que no hay manera de romperla? Bueno, una de las medidas, yo realmente analizando el decreto 108 del presidente Daniel Noboa, en el artículo 1, en el numeral 2, justamente habla de la reorganización y la prohibición de la contratación pública y la generación de compra de medicamentos, insumos médicos a las zonas, distritos y hospitales. Obviamente luego de esto plantea nuevamente el regreso al manejo con direcciones zonales del Ministerio de Salud Pública. Esta es una gran medida bajo mi criterio. Ya hubo, perdóneme doctor, ya hubo las divisiones provinciales, que llegó la Revolución Ciudadana y hizo las zonales, en donde, por ejemplo, en el norte, quien tenía un problema en Esmeraldas tenía que ir a la ciudad de Tena, en la región amazónica, para que le arreglen un problema. Yo comparto la división a nivel zonal, que está mal hecha. Eso es otra cosa. Que está mal distribuida, eso es otra cosa. Pero sí comparto de que el país pues se puede dividir a nivel de zonas y distritos. Salvo una cosa, y lo cual aplaudo yo del decreto 108 del presidente Noboa, recientemente firmado, y es que la desconcentración en los servicios sanitarios tiene que ser en cuanto a la prestación, tiene que ser en cuanto al monitoreo, a la vigilancia de las enfermedades, a la vigilancia epidemiológica, más no a la contratación pública, más no a la autonomía administrativa financiera, que es realmente ahí donde existe un gran problema en cuanto a la generación de corrupción. ¿Por qué? El ministerio, pues como cabeza, estamos hablando de una única entidad, dividida en este caso en 9 zonas, luego en 140 distritos y más de 60 hospitales que tienen autonomía presupuestaria, financiera y de gestión, es decir, de contratación pública. Eso quiere decir que son más de 200 mini ministerios, si lo queremos hacer de una forma figurativa, en las cuales cada una de estas instituciones compiten, estas famosas EODs, entidades autónomas desconcentradas, compiten entre sí para poder generar algún tipo de adquisición, tanto de medicamentos, tanto de insumos médicos, de procesos de contratación pública para mantenimiento de equipamiento, para servicios colaterales en el ámbito hospitalario como limpieza, esterilización, alimentación, que hoy también está en crisis. Y realmente es ahí donde
la criminología, justamente el tema de la delincuencia y sobre todo pues el brazo realmente que es donde tiene mayor capilaridad de poder acceder, porque claro, tiene 200 unidades de compras en las cuales yo puedo acceder, y obviamente ahí, tanto para las autoridades del Ejecutivo como también para las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, es mucho más difícil poder llegar al final del meollo del asunto. Pero si esto lo concentramos, como lo plantea en el decreto 108, el presidente Noboa en este caso, lo concentramos en una sola unidad de compra, realmente ahí esperaríamos que pues se corte de raíz esta posibilidad de que la corrupción incluya o se inmiscuye a nivel de los procesos de contratación pública. Y yo solo meto otra cosa más, no solamente es el tema del crimen organizado y que está inmiscuido como tal. Acordémonos que esto es fácilmente, no podemos tener memoria corta, saber que el sistema de salud pública es un botín político para transar votos en la asamblea. Pero por supuesto, pues es que yo tengo 200 puestos de cabeza, más 5, digamos, por cada uno de estos puestos que manejan los procesos de contratación pública a nivel de cada una de las zonas, distritos, hospitales que tienen autonomía presupuestaria. Para mí es muy fácil decir, bueno, pues yo transo un voto en la asamblea a función de que me den... que maneje tal hospital. Por supuesto. Pero eso es absolutamente ilegal y corrupto. Y hay que decir las cosas como son. Entonces, realmente hay que ver, esto es una medida a la cual no solamente esperaríamos que quite la posibilidad de grupos delincuenciales que están realmente manejando el sistema de salud pública hace muchos años en el Ecuador, sino también que se elimine esta facultad mala vida de muchos asambleístas que pretenden transar con direcciones zonales, pretenden transar con direcciones provinciales y también con direcciones o gerencias de hospitales. Doctor Germán Rodas, ¿cuándo y cómo es la pregunta se desbaratan estas estructuras corruptas dentro del sector público? ¿Cuándo se identifican plenamente quienes desde afuera han venido lucrando con estos contratos en acciones ilegales en la venta de medicamentos? ¿Cuándo y cómo? Porque el diagnóstico, cierto es, como decía el doctor Andosilla, el decreto 108 está aquí y establece los qué deben hacer. Sería bueno responder a los cómo se piensa reorganizar, por ejemplo, la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, dice el numeral 2 del artículo 1 del decreto 108, reorganizar la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública para que ningún hospital, coordinación zonal o dirección distrital tenga facultades para efectuar procedimientos de contratación pública. ¿Cuándo y cómo cortar esto? Un saludo al doctor Andosilla, y yo quisiera ya sobre el tema decir lo siguiente. En varias partes. Primero, la información que nosotros hemos tenido respecto de los operadores que obtienen ventajas como proveedores y aquellos hospitales que les proporcionan la información para que las cosas marchen bien, la entregamos de manera directa tanto al ministro de Salud como al presidente del Consejo Superior del IES, porque me parecía que lo importante es hacerles llegar a ellos la información, que tengan la información. Este es un elemento que me parece muy importante señalarlo. Un segundo elemento que me parece también importante, escuchando la intervención del doctor Andosilla, es el siguiente: es que en el país no hay políticas claras, políticas públicas de salud pública. No hay políticas. Hay una acción reactiva cuando los hospitales se desbordan. Y cuando los hospitales se desbordan quiere decir que el Estado, los regímenes de turno han sido incapaces de generar mecanismos para que la gente no se enferme. Por eso es que hay que trabajar con la colectividad y con los municipios y con las juntas parroquiales, para que tengan canalización, para que tengan agua potable, para que tengan mejores condiciones de vida y la enfermedad no aparezca. Esta es una norma elemental que hace 100 años, decía yo en algún lado, ya comenzó a darse cuenta en el país cuando la epistemes de la salud pública comenzó a entrar justamente con la Revolución Juliana, con este gran médico Isidro Ayora. De tal suerte que estos elementos no se cumplen. Tercero, no hay el presupuesto suficiente. Y eso depende de quién, de los regímenes de turno.
La improvisación, lo ha dicho el doctor Andosilia, cada 3, 4 meses un ministro de salud y cada cual a modificar la estructura orgánica funcional del ministerio y cada quien a cambiar los puestos claves de la estructura de salud. Entonces no hay una continuidad porque la salud no es en el Ecuador una política de Estado. Si lo fuera, casi las cosas marcharían bien. Estoy recordando que en los últimos 20 y pico de años, el único ministro que duró los 4 años fue el doctor Plutarco Naranjo, que pudo llevar adelante en los 4 años algunas iniciativas de salud pública. El médico de familia, que habría que regresar a aquello y preocuparse de los hospitales pequeños o de la concepción, que es el primer nivel de salud, para no llegar siempre en el caso del paciente, para curar una gripe en los hospitales de tercer nivel. Eso es absurdo. Entonces, insisto, no hay políticas públicas de salud. Y finalmente, o adicionalmente, pues este entramado de corruptela que nadie lo ha cortado. Desde dentro de los hospitales se entregan las informaciones a los proveedores para que participen adecuadamente, entre comillas adecuadamente, y obtengan el beneficio del concurso. Y si no, el pago directo mediante el convenio de pago en forma directa, sin concurso. Se habla de las pujas y de las subastas inversas. No es cierto, no existen. Todo está amañado. Y tenemos un CERCOP que desde su fundación, desde su origen, no ha servido para nada. Ese es un elefante blanco que debe ser clausurado. Allí hay sistemas también perversos que dan la vuelta al sistema de contratación pública, de tal suerte que las cosas no se componen solamente con este decreto de 108, porque además yo veo que se repite con el Consejo Nacional de Salud, cuyas facultades ya están previstas, de tal manera que se duplican las funciones. Y me preocupa sobre todo esto de la centralización, que hay que saber hacerla. Porque cuando se recortan los recursos de las provincias para centralizar, las provincias se quedarán mientras ocurre este proceso sin capacidad de compra, por ejemplo, de insumos médicos. De hecho, ya ha ocurrido aquello, porque inmediatamente llegaron los quipus y ya no, lo que estaba en proceso se paralizó. Y hasta que se centralice y luego abran los concursos se demorarán 3 o 4 meses más. Ese es un riesgo que es importante señalárselo. De tal suerte que todo aquello que estoy comentando son procesos que deben ponerse en marcha, pero no como una respuesta frente a la angustia del país que demanda salud, sino como un proceso que demuestre la construcción de un proyecto de Estado respecto de temas como el de salud. Lo propio debe ser en educación, lo propio debe ser en vivienda. Es decir, este es un país que debe buscar grandes acuerdos sobre determinados temas como el de la salud, para que no se vaya improvisando en el camino cada cierto tiempo. En sociedades desarrolladas, el ministro puede durar allí sí 6 meses, 1 año o 2 años, pero las políticas están trazadas, se sabe qué hacer. De tal manera que no podemos llevarnos a los ecuatorianos a situaciones de crisis por las improvisaciones y por la ausencia también de recursos. Hay que obtener una visión diversa. Concluyo, de Miguel, preocupadísimo. $60 millones en lo que significa centralizar recursos para adquirir insumos y medicamentos no es nada. Es absolutamente insuficiente. Viene a ser además la tercera parte de lo que perdimos con el lío de Progen y de Austral. Es la tercera parte. De tal suerte que habría que pensar siempre en controlar esos recursos, pero con políticas que permitan definitivamente el que no se beneficien a intermediarios en la transacción de los insumos y de los medicamentos, y no se le asalte al país de la manera que ha venido ocurriendo tantísimo tiempo sin que el CERCOP se dé cuenta,
porque, insisto, no ha contribuido en nada, y mediante un sistema de contratación pública que para medicamentos y que para insumos debe ser totalmente específico y no debe generarse como viene ocurriendo en este momento. Así es que las cosas no pasan solamente por un grupo de gentes que se han tomado una foto y dicen que ahora forman parte de un colectivo, sino pasa por la comprensión de políticas públicas, de presupuesto para el Estado, de la ausencia de improvisaciones inclusive en los cargos, y control y acción para erradicar la corrupción. Y como lo dije, y con esto concluyo, la exigencia del país para que a los corruptos que se los identifica no queden liberados, para que retornen al sistema de proveedores, porque los que hemos denunciado y los perdonan y les dan oxígeno son los que retornan al sistema, y aquellos que están centralizando van a verse obligados a actuar con ellos, porque no están sancionados. De tal manera que es un proceso muy complicado y muy difícil, que tenemos que enfrentarlo pensando en una política de Estado de largo plazo. Disculpas, un error que quiero rectificar en la presentación. Es el doctor Eduardo Erdocia. Él es especialista en salud pública. Doctor Erdocia, a ver, lo que le preguntaba al doctor Germán Rodas, ¿cómo corregir esto? Porque ya el diagnóstico lo conocemos, la corrupción, los casos que nos ha presentado por años la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo corregir esto? No solo con la reorganización, lo que usted citaba, de la institucionalidad del Ministerio de Salud, la compra concentrada de medicamentos en el ministerio, sino también cómo implementar un sistema tecnológico adecuado de salud, que teniendo los medicamentos no argumenten que no hay o cosas por el estilo. ¿Cómo corregir esto? Muchas gracias, Miguel, por el paso. Gracias a las reflexiones del doctor Rodas. Yo quisiera hacer unas cuantas aclaraciones y unas cuantas aportaciones. En primer lugar, realmente, justamente cuando estamos hablando de la crisis de salud del Ecuador, hay que hacer una reflexión, y hay algo también, que existe una gran susceptibilidad de los gobiernos de turnos y las autoridades de turnos, pensando que ellos tienen 3-4 meses, y si es que salen denuncias o salen reclamos. Veíamos pacientes con diálisis que están reclamando porque no se han realizado pagos a las dializadoras. Vemos pacientes que tienen que llegar con comida a los hospitales porque realmente los procesos de contratación pública para alimentación están caídos. Vemos pacientes que tienen que comprar medicamentos, insumos. O sea, desmentir que hay una crisis o pretender salir diciendo que no, que todo es falso y que no hay una crisis, es mentir. Y realmente ahí también yo creo que es fundamental de que los gobiernos de turnos se saquen esa piel sensible, esa piel tan delicada de saber de que si es que estamos hablando del problema de salud pública, es un problema que tiene años, y que evidentemente quien se siente en ese momento en la cartera de Estado, quien se siente en ese momento a manejar el país, debería de recibir más bien las aclaraciones de qué es lo que está sucediendo. Pero decir que no hay crisis es mentir. Entonces, hay una crisis, y una crisis profunda. La muerte de los 12 neonatos en el hospital de Guayaquil fue una de las alarmas que encendió nuevamente a este paciente, o que este paciente que venía años lo puso nuevamente en un estado de coma. Pero la crisis existe. Y por otro lado, si es que queremos remontarnos a lo que dice la Constitución, que la tengo aquí justamente, el artículo 32, habla del acceso permanente, oportuno y sin exclusión a los servicios de salud. ¿Cuándo se ha garantizado eso? Eso simplemente es letra muerta. Por eso, para mí, una de las soluciones también estructurales, en las cuales tenemos miedo a plantearla, tenemos miedo por el costo político que esto pueda repercutir, es la concesión de la prestación de los servicios del Estado, Miguel. La concesión de la prestación de los servicios de salud no significa privatizar la salud, no significa que al ecuatoriano se le vaya a cobrar por los servicios. Claro, ese es el problema, siendo importante eso, el que se manipulan los términos. No, ya se quiere privatizar. Pero cuando, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, es prohibido expresamente por la Constitución la privatización. Pero hoy está privatizada maquilladamente. Si es que yo tengo un hospital el cual no resuelve, tengo un hospital al cual estoy pagando personal,
derecho de uso de piso, aire acondicionado. El costo de cama mucho más caro que afuera. No solo eso, sino que los médicos a los cuales estamos pagando, los profesionales, enfermeros, auxiliares de enfermería, servicios de seguridad, sirven únicamente ¿para qué? Para derivar a pacientes. Es decir, yo estoy pagando doble por un paciente. El pago que le pago a un profesional de la salud, a un cirujano, en un hospital público o en un hospital de la Seguridad Social, para que se siente y lo que haga es generar un formulario de derivación a un hospital privado, estamos pagando doble. Entonces, está concesionado bajo un maquillaje de que es prohibido concesionar, de que es prohibido privatizar. Y aquí no estamos hablando una vez más de privatización. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque, claro, los políticos que se quieren aprovechar del manejo político, o los malos políticos y los corruptos que se quieren aprovechar del manejo político del sistema de salud y del sistema del seguro social, pretenden decir que eso es privatizar y que al ecuatoriano le va a cobrar, le va a costar. Pero eso también genera eficiencia. Y hablaba el doctor Germán del presupuesto asignado. No podemos nosotros como ecuatorianos, no podemos como Estado saber cuánto nos cuesta la salud cuando no hay eficiencia. Cuando un hospital del IES, por ejemplo, se reporta en un año, en el 2020, 4.5 millones de desperdicios que fueron a la basura de medicamentos que fueron caducados. Entonces, yo le pregunto, Miguel, ¿qué clínica privada, qué hospital privado? Y eso que no represento ningún gremio, cuidado, me vayan a empezar aquí a decir lobista o cosas por el estilo, que no lo soy y lo quiero ser muy enfático. ¿Cuándo escucha usted incluso a una fundación que preste servicios de salud? Tenemos Club Rotarios, el Club de Leones, o sin número el Club de las señoras del cuerpo consular y demás, que se da el lujo de perder $1 en un medicamento que botan a la basura. Jamás. Nunca se ha escuchado. Entonces, si es que no hablamos de un proceso de realmente tener transparencia en los costos del servicio de salud, no podemos realmente saber cuánto nos está costando. No solamente hay que pensar en el incremento del presupuesto, sino también hablar del gasto de calidad para poder entender cuánto nos está costando. Claro, la calidad del gasto, ¿no? Por supuesto. Y hay otra cosa más. Si es que yo soy atendido, por ejemplo, en el hospital de Cayambe, y resulta que el sistema de salud o la historia clínica que maneja el hospital de Cayambe no es la misma que se maneja en el hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, resulta que todos los exámenes que me realizaron en el hospital de Cayambe me tienen que repetir. Entonces estoy haciendo doble gasto nuevamente. Pero de esto venimos hablando tanto tiempo, por eso que haya un sistema nacional de salud, igual en el Seguro Social. Déjeme contar la experiencia. Va a la chica, le hablan una historia clínica, quiere atenderse a 2 kilómetros en la Mariscal, tienen que abrir la historia clínica. Entonces, ¿cuándo se supera esto? También, además de los medicamentos que debe tener el sistema de salud, también el sistema tecnológico. ¿Por qué no quieren hacerlo? Ahí, Miguel, nuevamente insisto. Hay un miedo y hay un tema de un botín político, un botín económico, que mientras las mafias siguen enquistadas, no vamos a poder... ¿Y cómo romper a las mafias? Identificarlas y sacarlas. Se lo digo tajantemente, concesionar el sistema de salud pública. No hay que tenerle miedo, pero lo vemos pragmáticamente. Nosotros vemos una Panamericana Norte concesionada, bien o mal concesionada en este caso, en la cual no tiene un hueco, un bache. Y los transeúntes, y mejor dicho, los vehículos, camiones, buses de pasajeros, autos que van de turismo. Se paga y se puede reclamar eso, sí. ¿Y qué pasa en cambio con la Balvanera Payatanga, Guayaquil? Claro. Está destrozada. Santo Domingo, Quinindé Esmeraldas, especialmente Quinindé Esmeraldas, un desastre. Y entonces, igual sucede en la salud. Entonces, no nos sirve nada tener garantía constitucional de una prestación de salud cuando realmente el gasto de bolsillo del ecuatoriano, es decir, estamos pagando impuestos para presentar para tener un sistema de salud pública. Estamos pagando a la institución al IES. Y además tenemos que pagar tercera vez de forma privada para pagar la medicina, para pagar los insumos médicos, para pagar una consulta. Casi 3 impuestos, lo que usted dice, al fisco, a la seguridad social, y también privadamente si hay posibilidades de contratar un seguro privado. ¿De qué sirve una constitución garantista en este caso? Que está muy bien garantizarla. Cuidado se vaya a tergiversar. Pero que se cumpla. Pero que se cumpla. Y hay que tener los medios y los mecanismos para poder realmente llegar a esta prestación correcta, eficiente, oportuna y a tiempo y de calidad a los servicios, a los ciudadanos. Yo creo que, obviamente, eso se tiene que hacer un proceso paulatino, generar modelos de gestión. Existen varios mecanismos de gestión administrativa en el ámbito hospitalario para poder generar tipos de concesiones. Y aquí hay algo cierto, que seguramente dirán, pero es que seguramente el concesionario va a querer solamente los grandes hospitales donde lucran. No, aquí es hueso y carne, como se lo dice en la jerga común. O sea, un concesionario que esté interesado en administrar y en prestar eficientemente los recursos del
la prestación de servicios de salud en un hospital, también tiene que hacerlo con los centros de salud, los cuales alimentan de una u otra forma a los centros de salud, correcto. Entonces, hay mecanismos, no hay que tenerle miedo y cuidado con caer en este aspecto de que no, que salen muchas veces los grandes garantistas de la salud diciendo que esto significa privatizar. No, la concesión no significa cobrarle $1 más a los ecuatorianos. Y ahí el Ministerio de Salud Pública puede empezar, o las autoridades, a tener el rol que les compete. Planificación, estipulación de planes de manejo. La dirección de la Red Integral de Salud, del Sistema Nacional de Salud. Así es. Entonces, son alternativas que tienen un costo, muchas veces político, que hay que saberlo afrontar como tal, y para eso pues fueron electos como tal. Y ahí sí hay algo que hay que destacar, y es que una crisis que muchas veces está manipulada por los financistas financiada, mejor dicho, por aquellos malos contratistas, financiada por aquellos malos políticos, malos asambleístas que piensan transar y seguir con este botín político a nivel del sistema sanitario, que van a empezar a generar discusiones. Y ahí es donde realmente es importantísimo el poder y el respaldo político de las autoridades. Bien, gracias por abordar este tema de interés general, la situación del sector de la salud. Les comprometemos a seguir hablando, la tarea que cumple la Comisión, periódicamente la Comisión Nacional Anticorrupción, y también estas ideas como ha planteado aquí el doctor Eduardo Erdocia. Él es especialista en salud pública. Muchas gracias, doctor Erdocia. En todo caso, Miguel, me parece importante que este es otro tema, ¿no? Lo que acaba de plantear el doctor, pero salud y educación en todas partes del mundo, inclusive en los países de predominio del capitalismo más a ultranza, se intenta que sea bajo el control del Estado. Y yo creo que de lo que se trata es de buscar acuerdos políticos de toda naturaleza para tener políticas de Estado. Porque una cosa es efectivamente el mantenimiento de una vía y otra cosa es precautelar la vida y la educación de las gentes. Claro. Creo que pero hay que volverle, Germán, volverle eficiente al Estado. El Estado no funciona, la institucionalidad es débil. Creo que el problema más que el Estado es quienes ejercen el poder político del Estado en un momento determinado. Entonces, cuidado, comiencen a dañar las cosas y a cuestionar las cosas, porque los grupos empresariales que forman parte del poder político podrían estar interesados en aquello. Pero por lo que a nuestro lado corresponde, seguiremos con la tarea de ir identificando a los corruptos, y es de esperar que la justicia nos atienda de forma adecuada, y es de esperar que las autoridades de salud que ya tienen la documentación nuestra la usen adecuadamente para que en las nuevas contrataciones no sean con los delincuentes de siempre. Bien, seguiremos hablando, doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y les invitaremos al doctor Eduardo Erdocia, especialista en salud pública. Muy amable. Gracias, Miguel, gracias, Germán, por compartir. Yo realmente creo que esta medida no es una medida a la cual se pierde el control del Estado, más bien se lo fortalece, porque el Estado vuelve a tener esa función de control, esa función de vigilancia. Hoy por hoy somos juez y parte, pero muchas gracias, Miguel, por la... Muy amable. 8:37, vamos a una pausa y volvemos. Diálogo con el arquitecto Fernando Carrión para hablar sobre la violencia en el mundo, la violencia en el fútbol, la violencia en Colombia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.